Vamos a seguir analizando en distintas voces las medidas que preanunció el ministro de Economía Sergio Massa y que a partir de hoy quedan efectivas. En este caso está conectado con nosotros Martín Siracusa. Él es economista. Martín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rocío. ¿Cómo les va? Bien, bueno, mucha información, ¿no? Lo que tiene que ver con la unificación del dólar ahorro con el dólar tarjeta, este nuevo impuesto para una parte de las exportaciones, se amplía el dólar agro hasta el 31 de agosto y parecería que hay acuerdo, aunque resta la revisión, la firma del directorio, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. Bueno, lo que firma el ministro Massa es un memorándum de entendimiento, que es básicamente la intención de que después vas a firmar un acuerdo. A mí me parece lo más importante explicar respecto al Fondo Monetario y de este acuerdo con el fondo es cuál es el alcance que tiene para la vida de los Sí, argentinos. Lo que se busca evitar, y esto creo yo que tiene de ambos lados, el fondo también busca evitar, es la figura del default, es decir, la figura evitar que Argentina incumpla el pago, porque eso tiene una cantidad de consecuencias a nivel comercial y global que son muy importantes. Recordemos que el fondo está compuesto por países, es un organismo oficial que nace con la creación de Naciones Unidas. El fondo es Estados Unidos, es China, es Japón, es sí. Alemania. Entonces, incumplir con el fondo implica que incumplís con la reglamentación en distintos países del mundo y se te va a complicar hasta traer medicamentos. No te van a permitir ni siquiera tener una carta de crédito para los que importan o los Y que es, exportan. y es, Martín, además una situación muy difícil de revertir, ¿no? Caer en default para un país, digo, en cuanto a tiempo, ¿no? De recuperación. Sí, y más con el Fondo Monetario, que es como la última bala. Es como la última alternativa que tiene un país cuando ya se queda sin ningún tipo de ayuda financiera en los mercados. Sí, Por lo tanto, a lo que voy es que no es que consiguen dólares. A mí me parece eso que es lo importante. Lo que se consigue es que el fondo no te declare en default porque te adelanta plata para que vos puedas pagarle al fondo. Es decir, que en la práctica hay que resolver los problemas del fondo de la Argentina igual y en este sentido lo que le piden lo que le pidió el fondo al ministro Massa es que ordene el mercado cambiario, porque así como está, es un mercado que hace que se vayan dólares, ¿no? Si uno mira en junio, se fueron 1.700 millones de dólares y ¡puf! ¿Viste? Parece una película de Harry lo, Potter. lo definirías, Martín, como devaluaciones para algunos sectores en particular, porque, bueno, hay, digo, analistas que dicen esto no se está devaluando, pero en los números sí, digo, para algunos sectores sí hay un encarecimiento. Claro, los economistas dividimos en la jerga lo que significa devaluación y depreciación. Es un detalle, pero la depreciación la estamos viendo constantemente en los otros dólares, ¿no? Cuando uno dice cuánto está el dólar, 530, depende que el dólar que estemos mirando, eso ya Sí, hay una depreciación que está consumada. Y la devaluación es el valor básicamente que el gobierno decide corroborar oficialmente. Ahora, este valor para cada persona es diferente y termina siendo una ensalada muy complicada. Por eso yo creo que es importante cambiar el régimen monetario. No es una cuestión solamente de ir moviendo los valores para arriba. Porque si vas moviendo los valores para arriba, generas la misma dinámica de emisión monetaria y generas la misma dinámica de pérdida de dólares. Es decir, ponele que ahora hasta el 31 de agosto algunos productores del campo, sí. como les conviene un poco más el dólar, van y exportan ahora. Perfecto, lo que tengan, que tampoco es mucho, es la cosecha Dos fija, mil pero ponele millones que de van y lo dólares, hacen. dicen Martín. Habrá que ver si Vamos, se liquida calculan. eso, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, con la última etapa del dólar soja, para nada cumplió con las expectativas, pero ese ya es el número que dicen justamente desde el oficialismo. Pongamos que son 2.000 millones de dólares. Dale. Te dije que en junio se fueron 1.700. Es decir, de acá a fin de año, vos lo que estás haciendo es adelantar las exportaciones que te van a quedar después. Es decir, que en 2 meses vas a estar en la misma situación.
es como un patear la pelota para adelante, no es resolver la situación de fondo. Si no cambias el régimen cambiario, de verdad, de fondo, y decís, bueno, mira, el Banco Central tiene que ser independiente, el gobierno tiene que gastar menos de lo que recauda, pues no tiene que haber déficit. Si no cambias la regla del juego, entonces siempre vas a tener el mismo problema hacia adelante. A mí me parece que este acuerdo, que justamente dura 5 meses, está mostrando un poco eso, ¿no? Hay elecciones en agosto, Argentina cada vez que tiene elecciones tiene cambios profundos o cambios fuertes en la dirección económica y todo eso el mercado hoy lo siente. Por eso la incertidumbre que hubo toda la semana pasada, que llegamos al ¿Cómo, viernes con los dólares volando. cómo te parece que va a ver el mercado estas medidas? Es probable que sea positivo, justamente porque la semana pasada también había habido un aumento fuerte de la incertidumbre y esto corrige un poco. Ahora, de fondo la Argentina va a producir más, de fondo las empresas tienen más oportunidades en el mercado internacional. No, de fondo no pasó nada. Estamos siempre en este toma y daca financiero. Claro, claro. Lo cierto es que más allá de que, digo, va a haber, se espera que alguna de las medidas tengan una repercusión en precios, más allá de que, estoy hablando en este caso de el impuesto, ¿no?, que se van a agregar a las importaciones, más allá de que el ministro de Economía dijo que nada que tenga que ver con la canasta básica o, por ejemplo, salud, educación y algún que otro ítem, aclarando también que el impuesto no va a ser igual para todos los sectores que ingresen dentro de él, ¿no? Por ejemplo, se habla también de lo que tiene que ver con los fletes en un 7,5% cuando la referencia es de un 25%. ¿Te parece que en ese sentido es la inflación, digo, va a ser también el otro problema después de que pasen las PASO? Porque esto va a tener una repercusión, ¿o cómo lo ves vos? ¿Es suficiente? Bueno, yo creo que la inflación, que esta medida es inflacionaria, estamos de acuerdo. En cuánto va a impactar no depende solo de ese cálculo, sino que depende mucho de las expectativas. Por ejemplo, hoy los importadores, una empresa no un importador, vamos a decirlo distinto, un productor, una empresa que tiene una pyme. Una pyme va a producir algo, necesita importar un montón de insumos. Entonces va a importar insumos, algunos van a tener el impuesto, otros no van a tener el impuesto. Poner que algunos tienen el impuesto. Sí. Esos que tienen el impuesto, primero va a pagar el impuesto, la pyme. Después va a importar y después le van a dar los dólares. Bueno, la verdad no los tienen, o sea, no le van a dar los dólares. O sea que hay todo un chino acá que genera una problemática que la pyme sigue con el sistema de permisos de importación, con la deuda de los dólares cada vez que importa con sus proveedores, porque el Banco Central no le está vendiendo dólares, no Hmm. puede ir a un mercado libre de cambios a conseguir dólares que por ahí otro quiere vender. Es decir, que no genera los mejores incentivos. Sí, Para mí se queda a mitad de camino. y el otro tema que incluso se analizaba era la recesión económica, ¿no? Con las cifras también que dio a conocer el INDEC la semana pasada de en qué estado está la actividad económica, con una fuerte caída del sector agro, habrá que ver si esto para el segundo semestre del año no tiene algún impacto, ¿no? Sobre todo, me sumo a esto que vos decías, Martín, la posibilidad de acceder a divisas que tienen desde distintos sectores. ¿Te parece que, de todos modos, este es el mejor panorama para el ministro de Economía? Digo, ¿se podría haber negociado algo más? ¿Te parece, digo, acorde, teniendo en cuenta que es un contexto donde realmente no se puede dejar afuera el contexto político, ¿no? Todas las medidas y todo lo que se negocie hoy en día con cualquier actor va a ir de la mano con eso, ¿no? De que Sergio Massa continúa siendo, más allá, ¿no?, de la figura de Juan Grabois, digo, él es el candidato del oficialismo y se da 100% por sentado que va a ser el ganador de las internas. Rocío, usted dio en la tecla, porque acá el problema principal es que el ministro de Economía es candidato a presidente. Eso genera un incentivo personal y dentro del funcionamiento del Ministerio de Economía muy erróneo para tomar buenas decisiones económicas. Yo creo que Argentina ya está hoy en una situación en donde límite, y si vos tenés al kirchnerismo en una elección devaluando, imagínate lo que pasa hacia adentro. El balance está totalmente en rojo.
Es como encontrar a, no sé, a la empresa Coca-Cola que adentro están tomando Pepsi, digamos. Es como está todo mal si esta gente está haciendo esto. ¿Esto qué significa? Que necesariamente hay que cambiar las reglas de juego. Y las reglas de juego son amplias en Argentina. Tiene que ver con, ya empezaron, fíjate, Massa empezó a decir, Massa candidato, porque Massa ministro no lo ha hecho, pero Massa candidato empezó a decir que hay que cambiar las leyes laborales, o sea que hay que ir a una reforma laboral. Lo dijo ayer o anteayer en un discurso. Es decir, que claramente Argentina ya está en el límite y que no se va a poder salir de esa situación de recesión, que el INDEC dijo 5,5% interanual. Una caída del 5% es enorme cuando el mundo está creciendo. Sí, bueno, más allá de que, como decíamos, realmente lo que ha sucedido con la sequía, esas consecuencias complicaron mucho, ¿no?, la situación de la economía local. Se entiende tal vez de que si hubiera habido un ordenamiento con otros sectores o incluso tal vez otras medidas no hubiera quedado tan expuesto ese tema, pero bueno, fue incluso, Martín, la carta que se presentó, ¿no?, ante el Fondo Monetario Internacional, esta cláusula de que ante una situación totalmente extraordinaria se pudiera aprobar una revisión sin haber cumplido todos los ítems que se habían planteado. ¿Qué expectativas tenés para diciembre? Bueno, lo que pasa es que de alguna manera es como uno, es la diferencia entre si uno tiene, por ejemplo, un buen estado de salud, ¿no? Entonces uno se alimenta bien, hace deporte, todo, y un día, bueno, se tropieza en la calle y, no sé, se dobla el pie. Eso es un accidente, es algo que puede pasar. Ahora, si vos no haces gimnasia, no comes bien, no dormís bien y salís a la calle medio borracho, y probablemente vas a tener el accidente y te va a afectar mucho más. Entonces, cuando nosotros vamos al fondo diciéndole, no sabes, hubo una sequía, el fondo nos mira y nos dice, nene, toda la semana venís con algo. O es la sequía, o es Ucrania, o es o somos nosotros mismos, porque, o es el mismo fondo. Entonces yo creo que diciembre es claramente un cambio de régimen que viene en Argentina, o profundizar una debacle. Por eso es fundamental las elecciones de agosto, porque va a definir mucho el perfil de los candidatos a presidente. ¿Qué va a pasar el año que viene con el Fondo Monetario? Porque recordemos que todos estos pagos en algún momento se van a tener que recuperar. Bien los decías, Martín, el dinero que todavía no se conoció cuánto es el monto fino, sí se sabe que van a cubrir los pagos hasta el mes de noviembre y no sabemos si se va a entregar algún monto extra para, bueno, tener en las reservas y también la posibilidad de seguir interviniendo en el mercado de los dólares financieros, que eso por lo menos yo todavía no lo tengo claro a ver qué va a pasar. ¿Y qué te imaginás del próximo gobierno, independientemente del signo político que sea, en relación a esta deuda con el FMI? El FMI va a seguir estando en los diarios y en los noticieros dije, bueno, por lo menos no dije noticiosos, va a seguir estando en las tapas de las noticias hasta que la Argentina crezca, porque una vez que Argentina regularice la situación económica, empiece a crecer y tenga la posibilidad de exportar, 40 mil millones de dólares se vuelven en... Habrá que renegociar, por supuesto, va a seguir estando el fondo, pero en esa renegociación 40 mil millones de dólares no es plata para el flujo, es un problema de stock el que tiene la Argentina. Es un problema de que se va los dólares, todos los dólares que han ingresado en estos años, casi 40 mil millones, justamente, se han ido. ¿Y por qué se han ido? Por desconfianza, los depósitos en plazo fijo en dólares también se han ido, cuánta plata los argentinos tienen, como decimos siempre, abajo del colchón, cuánta plata no ha venido por inversiones que no se han hecho o empresas argentinas que se fueron a Brasil o a Uruguay o a Paraguay. Es decir, que no es un problema que nos va a acompañar siempre como problema. El fondo va a estar, por supuesto, va a haber que renegociar con el fondo una forma de pagarlo, pero lo más importante es que tengamos buena salud económica. Y esa buena salud no tiene que ver con el Fondo Monetario, tiene que ver con nosotros mismos. Claro, claro. Sí, bueno, hay todo un debate, ¿no? También sobre la toma de deuda, Martín, sobre las condiciones, ¿no? Sobre incluso
los debates que se dan dentro del propio organismo de, bueno, el préstamo más grande en la historia del propio FMI a justamente Argentina y las posibilidades que tenía o no de pagarlo. Más allá de el tema político y en relación también a otros temas de los que se hablan, como es, por ejemplo, la inauguración del primer tramo del presidente del gasoducto presidente Néstor Kirchner y la próxima campaña que se espera para el agro, en relación a cómo podría recuperar Argentina, ¿no?, su poder económico en los próximos años. ¿Qué pensás en relación a eso? Hay que terminar el gasoducto. La primera etapa del gasoducto requiere todavía conectar y meter presión en el caño, ¿no? Porque a mí el otro día me explicaba un ingeniero, es una complejidad maravillosa lo que significa ese caño que uno dice, es poner un caño, no, es poner un caño, hay que darle presión de un lado y presión del otro. Ahora todavía no va a estar la presión del otro. Es como decir, bueno, yo tengo un tubo muy largo, de un lado soplo, pero para que el gas pase más rápido y se pueda utilizar en más lugares, tengo que del otro Claro. lado como aspirar. Entonces esa etapa todavía falta, hay que conectarlo con el norte. Si seguimos por esta línea, que sería algo positivo, y seguimos construyendo gasoducto, podemos aprovechar el gas que hay en Vaca Muerta, incluso para exportárselo a Bolivia, que se ha quedado sin gas, a Brasil, ¿por qué no? Y todo esto es posible. Ahora, hay que hacerlo, hay que seguir haciéndolo. Igual el año que viene ya va a tener alguna ventaja porque va a disminuir la necesidad de importar en el Pero invierno. te sumás a aquellos que hablan de un cambio en la matriz energética de Argentina, con eso, con el En- gasoducto. sí, porque en el mundo de acá 20, 30 años ya el petróleo va a ir dejando de usarse, son los objetivos que están planteados. Cuando uno va, yo viví en Inglaterra el año pasado, vas cambiando por las casas, están los autos eléctricos enchufados. Claro, Es muy loco, ¿no? Lo ves enchufado con un cable. Entonces empieza a haber un cambio muy fuerte. Argentina tiene dos cosas que el mundo necesita y imagínate, no sé si cuando vas a Europa, ponele a pasear, ¿qué es lo que le falta a los europeos? Espacio, lugar. Ellos vienen acá, ven la Pampa, ven la Patagonia, que haces kilómetros y kilómetros de ruta donde podés poner eh, eh, para hacer energía eólica. El norte, donde tenés un montón de lugar en altura para poner paneles solares, sí, tenemos litio, es decir, que Argentina puede generar toda esa infraestructura verde, pero hay que financiarla de alguna manera. Por eso bien. la plata también del gas que vendamos debería ir para eso. O sea, debería ir para financiar esa transición. Gastarse la plata del gas para otra cosa no va a ser no sería una buena decisión. Coincido con eso, Martín, en relación, ¿no?, a esta nueva tendencia por las energías renovables. Gracias por atendernos y también, bueno, hacer tu análisis aquí en la pantalla de Canal E. Un placer, muchísimas